Era temido, implacable, el ejecutor de la ley, un hombre que había dedicado su vida a aplastar un movimiento nuevo y peligroso que amenazaba todo en lo que creía profundamente. Pero entonces, todo cambió. En un instante cegador, el cazador se convirtió en presa, el perseguidor se convirtió en predicador, el defensor del legalismo se transformó en la voz más poderosa de la gracia. Esta es la historia de Pablo, y este es el libro de Gálatas. Imagina la escena, un hombre que alguna vez estuvo obsesionado con la perfección religiosa, ahora de pie frente a las mismas personas que antes intentó destruir. Su voz tiembla de urgencia, sus manos palpitan con pasión mientras escribe una de las cartas más explosivas de toda la Biblia. Una carta que sacudiría los mismísimos cimientos de la fe. Una carta escrita no solo para las iglesias de Galacia, sino para cada persona que alguna vez se haya preguntado: ¿soy suficiente para Dios? ¿He hecho lo necesario para ser salvo? El mensaje de Pablo es claro y es radical. La salvación es por gracia, mediante la fe. Nada más, nada menos. No se obtiene a través de rituales religiosos, no se alcanza con esfuerzo humano, no es el resultado de intentar más fuerte, ni de portarse mejor, solo por medio de Cristo. Y sin embargo, las iglesias de Galacia, nuevos creyentes que antes celebraban su libertad, estaban ahora al borde de desecharlo todo. Falsos maestros se habían infiltrado, susurrando mentiras. La fe no es suficiente, debes seguir la ley, debes ganarte la salvación. La sangre de Pablo hierve, no puede quedarse callado. Toma su pluma y con feroz determinación escribe. Sus palabras no intentan persuadir con delicadeza. Golpean como rayos, rasgando el velo del engaño y trayendo la verdad a la luz. Gálatas, insensatos, ¿quién los ha hechizado? Gálatas 3:1. Esto no es simplemente un debate teológico, es una misión de rescate, una batalla por el alma misma del Evangelio, una guerra entre la libertad y la esclavitud, entre la gracia y el legalismo, entre la vida y la muerte. Pero esta batalla no es solo para Galacia, es para ti, para mí, para toda persona que alguna vez haya luchado con la culpa, con el esfuerzo por merecer, con la pregunta: ¿soy realmente libre? Las palabras de Pablo son un salvavidas para cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado en la religión, en lugar de liberado por la gracia. El libro de Gálatas no es solo una carta, es una declaración de guerra contra todo lo que busca esclavizarnos. Es un manifiesto de libertad, un grito de batalla para los que están listos para romper sus cadenas. Y al final de este viaje, verás el Evangelio como nunca antes lo has visto. Así que pregúntate, ¿estás viviendo verdaderamente en la libertad por la que Cristo murió para darte? ¿O sigues atado por cadenas invisibles? Las respuestas te esperan, pero ten cuidado. Esta verdad lo cambiará todo. ¿Estás listo para dejar que la gracia te transforme desde adentro? ¿Te atreves a caminar en una libertad que no se puede ganar, solo recibir? La historia comienza ahora. Antes de comenzar, te invitamos a darle like y suscribirte para ser parte de este viaje, donde compartimos historias bíblicas llenas de significado. Cada apoyo tuyo no solo nos anima, sino que también ayuda a acercar la palabra de Dios a corazones que la están buscando. Ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia especial de hoy, donde las páginas de la Biblia cobran vida en cada detalle. La noticia se esparce como fuego en el bosque, y con ella un peso angustiante oprime el corazón de Pablo. Han llegado informes. Algo va terriblemente mal en Galacia. Los creyentes que una vez cuidó con ternura, aquellos que habían abrazado con gozo el mensaje de la gracia,
Ahora están tambaleándose al borde de un desastre espiritual. La verdad que una vez sostuvieron con tanto amor se les escapa entre los dedos, y Pablo lo sabe. Si dan un paso más, caerán en un abismo que podría costarles todo. Aprieta los puños. Su mandíbula se tensa. Ya ha visto este tipo de engaño. Antes, un enemigo antiguo disfrazado con nuevos ropajes. Falsos maestros, conocidos como los judaizantes, se han infiltrado en las iglesias. No son forasteros hostiles, ni llegan con amenazas evidentes. No vienen con palabras suaves, con argumentos pulidos, con una apariencia de autoridad religiosa. No niegan abiertamente a Cristo, retuercen su mensaje. Sí, Jesús es el Mesías, susurran, pero la fe por sí sola no basta. Si de verdad quieres pertenecer al pueblo de Dios, debes hacer más. Debes cumplir la ley, debes circuncidarte, debes obedecer las tradiciones de Moisés. ¿Solo gracia? Eso es demasiado fácil, demasiado imprudente. Y los Gálatas, recién nacidos, en la fe, vulnerables en su caminar, están escuchando. Pablo queda atónito. No, está indignado. Esto no es una simple diferencia de opinión, no es un debate teológico más. Esto es traición al Evangelio, es veneno espiritual siendo inyectado en las venas de la iglesia, y Pablo no lo tolerará. Toma su pluma, y antes de escribir una sola palabra de saludo, su ira estalla sobre el pergamino. Me asombra que tan pronto estén dejando al que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio. Gálatas 1, 6, 7. Abandonar a Cristo, eso es lo que está en juego. No es un pequeño error doctrinal, sino un abandono total del verdadero evangelio. Pablo no pierde tiempo con cortesías. Está haciendo sonar una alarma, una señal urgente que ilumina el cielo nocturno, llamándolos a regresar antes de que sea demasiado tarde. Y no se detiene ahí. Sus siguientes palabras están entre las más severas de toda la Escritura. Pero si alguno, ya sea uno de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:8. No es una exageración, es juicio divino. Un evangelio pervertido no solo es engañoso, es condenatorio. Aleja a las personas de Cristo en lugar de acercarlas. Sustituye la gracia por cadenas, la fe por miedo, la libertad por esclavitud. Y Pablo no puede soportar ver a estos creyentes, personas a quienes él mismo llevó a Cristo, caer en esa trampa. El peso de sus palabras es abrumador. Un ángel, un ser celestial, incluso si descendiera del cielo con un nuevo evangelio, sería una mentira. La verdad no cambia. El mensaje de Cristo es eterno. Si la justicia se pudiera obtener mediante la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Y si su muerte fue en vano, entonces no hay esperanza en absoluto. Pero hay otro problema. Los judaizantes no solo atacan el mensaje, atacan al mensajero. ¿Quién es Pablo?, preguntan. No fue uno de los 12 originales. Nunca caminó con Jesús en Galilea. Su autoridad es cuestionable. ¿Por qué deberían escucharlo a él cuando nosotros venimos de Jerusalén, del mismo corazón de la fe? Siembran semillas de duda, esperando debilitar la influencia de Pablo. Pero Pablo está preparado, no confía en credenciales humanas, no presenta cartas de recomendación de los apóstoles en Jerusalén. En cambio, levanta la bandera más alta de todas. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11-12. Y aquí está la clave. Pablo no aprendió el evangelio en un aula, no lo recibió de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan. Ningún rabino lo entrenó en este nuevo mensaje. Se encontró con Jesús mismo, el Cristo resucitado,
el mismo que los discípulos vieron ascender al cielo, se le apareció a Pablo y le encomendó la misión de llevar esta verdad a los gentiles. Su autoridad no es de segunda mano, es divina. Y si alguien se atreve a contradecir este evangelio, está contradiciendo al mismo Dios. La tragedia de Galacia no es historia antigua, es nuestra historia. Está ocurriendo ahora mismo en iglesias, en comunidades cristianas, en lo más profundo de nuestros propios corazones. La misma mentira aún se susurra hoy. La fe no basta. Tienes que hacer más, tienes que demostrar tu valor, debes ganarte el amor de Dios, y millones lo creen. Cambian la simplicidad de la gracia por la carga agotadora de la religión. Cambian el gozo de la salvación por la ansiedad del rendimiento. Viven con temor, preguntándose, ¿he hecho lo suficiente? ¿Estoy realmente salvo? Dios me ama de verdad. Y la voz de Pablo resuena a través de los siglos. No suelten la gracia, no regresen a la esclavitud, no añadan nada a la cruz de Cristo. Sus palabras no son solo para los Gálatas, son para nosotros. La carta a los Gálatas no es solo doctrina, es un grito de batalla. Pablo está llamando a cada creyente a mantenerse firme, a rechazar cualquier mensaje que intente torcer el Evangelio y convertirlo en algo que no es. El enemigo siempre buscará añadir cadenas al Evangelio, mezclar verdad con mentira, agobiar a las almas con reglas y rituales que Cristo ya cumplió. Pero debemos resistir. Debemos conocer el Evangelio con tanta profundidad que, cuando aparezca la falsificación, la reconozcamos al instante. Y así, Pablo escribe con urgencia, con pasión, con el fuego de un hombre que lo tiene todo en juego, porque los Gálatas lo tienen todo en juego, y nosotros también. La batalla por el Evangelio no ha terminado. Se está librando ahora mismo. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú? Esto es solo el comienzo. La guerra contra el legalismo, contra el engaño, contra la esclavitud espiritual, se despliega ante nuestros ojos. Y en el próximo capítulo de Gálatas, Pablo nos llevará aún más profundo, al corazón mismo del Evangelio, al poder de la gracia, a la libertad por la que Cristo luchó. Pero la pregunta permanece, ¿nos aferraremos a esa libertad? ¿O seremos como los Gálatas, tentados a entregarla? La sala está en silencio, pero la tensión se puede cortar con un cuchillo. El mensajero se presenta ante la congregación y desenrolla una carta escrita por un hombre que, años atrás, provocaba escalofríos con solo mencionar su nombre. Saulo, de Tarso, el fariseo, el ejecutor de la ley, el perseguidor de la iglesia, pero ese hombre ya no existe. Ha quedado atrás, sepultado con su pasado. Y en su lugar se alza Pablo, el apóstol de la gracia, el hombre que ahora lucha por el mismo evangelio que una vez intentó destruir. Pero, ¿cómo puede darse una transformación tan radical? ¿Qué podría convertir a alguien tan entregado a la ley en su más feroz opositor? Pablo no vacila en dar respuesta. Su historia no es de persuasión humana ni de iluminación progresiva. Es la historia de una interrupción violenta, una colisión divina, un momento en el que el cielo mismo irrumpe en su vida, despedaza todo lo que creía saber y lo reconstruye desde los cimientos. Antes de su encuentro con Cristo, Saulo era una estrella en ascenso dentro del judaísmo. Joven, brillante, implacable. No solo seguía la ley, la dominaba, memorizaba las escrituras, debatía teología, se esforzaba por alcanzar la perfección. No se conformaba con ser estudiante de la ley, se proponía ser su campeón. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación y era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Gálatas 1:14 escribe: Para Saulo, la justicia no era un don, sino un estatus que debía ganarse. Y así luchaba,
no solo contra el pecado, sino contra todo aquello que amenazara la pureza de la ley. ¿La mayor amenaza de todas? Los seguidores de Jesús, para Saulo, eran herejes, enemigos de Dios, blasfemos que osaban afirmar que la justicia venía por la fe y no por las obras. Observaba cómo su número crecía, cómo desafiaban las tradiciones, cómo se negaban a someterse a la ley de Moisés, y su corazón ardía con una furia santa. Este movimiento debía ser eliminado, y así, armado con la autoridad religiosa, Saulo se convirtió en un cazador de cristianos. Irrumpía en casas, arrastraba creyentes a prisión, aprobaba sus ejecuciones. Su nombre solo bastaba para sembrar terror en el corazón de la iglesia. Era implacable, incontenible, hasta que Dios lo detuvo. El camino a Damasco se extiende ante él, caluroso bajo el sol del mediodía. Está enfocado, resuelto. Lleva consigo cartas del sumo sacerdote, órdenes que le permitirán arrestar a cualquier seguidor de Jesús. Planea encadenarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén. Su corazón late con ansias. Está por aplastar este movimiento de una vez por todas. Pero entonces, en un instante, todo cambia. Una luz cegadora, abrumadora, lo derriba, jadea. El pánico le oprime el pecho y luego una voz que atraviesa su alma como un trueno. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Ahora tiembla, su mente se agita. Esto no es una visión, no es una ilusión. Es algo mayor, algo aterrador, algo que sacude hasta lo más profundo de su ser. Apenas logra balbucear: «¿Quién eres, Señor?» Y la respuesta llega, devastadora: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:5. Silencio, oscuridad, su respiración es entrecortada, su mente, un torbellino, y entonces la verdad se le desploma encima como un torrente. Ha estado equivocado en todo. El Mesías al que negó, a quien combatió con celo, es real, está vivo, y le está hablando ahora. Durante 3 días, Saulo permanece en tinieblas, sin poder ver, sin comer, sin poder escapar del peso de lo que acaba de ocurrir. Cada creencia que sostenía, cada convicción por la que peleaba, ha sido destrozada. Creía servir a Dios, pero estaba luchando contra Él. Pensaba ser justo, pero ahora ve que está roto, ciego en más de un sentido. Y entonces, un llamado a la puerta. Un hombre llamado Ananías, seguidor de Jesús, uno de aquellos que Saulo había jurado destruir, entra en la habitación, pone sus manos sobre él y pronuncia unas palabras que días antes habrían parecido imposibles. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. En ese instante, algo como escamas cae de sus ojos. La luz inunda su visión. Vuelve a ver, pero esto es mucho más que vista física. Es revelación. Es el momento en que Saulo muere y nace Pablo. Se levanta, es bautizado. El agua no solo limpia su cuerpo, sino que sella la muerte de su viejo yo. El perseguidor de la iglesia se convierte en su defensor. El campeón de la ley ahora es el mensajero de la gracia, y aquel que arrastraba cristianos a prisión ahora está dispuesto a arriesgarlo todo para proclamar su evangelio. Años después, Pablo escribe a los Gálatas recordándoles que su evangelio no proviene de enseñanzas humanas. No lo aprendió en una sinagoga, ni se lo entregaron los demás apóstoles. No, lo recibió directamente de Jesucristo. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Por eso Pablo habla con tal autoridad. No necesita validación humana, no busca aprobación de la élite religiosa. Su mensaje no es prestado,
es directo de la fuente, del mismo que lo encontró en aquel camino y cambió su vida para siempre. Y ese mensaje es claro. La salvación es solo por gracia, no por obras, no por ley, no por esfuerzo humano, solo por la fe en Cristo. La historia de Pablo no es solo historia, es una confrontación. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles. ¿Estamos, como Saulo, aferrados a la religión en lugar de la gracia? ¿Estamos confiando en nuestros propios méritos para alcanzar la justicia? ¿Estamos resistiendo la verdad porque desafía todo lo que hemos creído? Y más aún, ¿hemos tenido nuestro propio momento en el camino a Damasco? ¿Hemos encontrado a Cristo de una forma que sacude nuestro mundo y nos llama a una vida nueva? Porque la verdad es que la historia de Pablo no es solo suya, es la historia de todo creyente transformado por la gracia. Es nuestra historia. La historia de cómo Dios toma a personas improbables y las convierte en sus mensajeros, de cómo llama a los quebrantados, a los obstinados, a los autosuficientes, y les da un nuevo nombre, una nueva misión, una nueva vida. El libro de Gálatas es el grito de batalla de Pablo contra todo lo que quiera añadir cadenas al Evangelio. Y en la próxima parte de su carta llevará esta lucha aún más lejos, desmantelando cada argumento que pretenda esclavizar a los creyentes en el rendimiento religioso. Pero la pregunta permanece: ¿escucharemos o seguiremos, como Saulo, antes de Damasco, corriendo hacia nuestra propia destrucción, hasta que Dios nos detenga en seco? ¿Estás dispuesto a dejar que la gracia desarme tu pasado, redefina tu presente y transforme tu futuro? Porque ese mismo Cristo que detuvo a Saulo en el camino, también te está llamando a ti. Un veneno sutil se está propagando. No se trata de un rechazo evidente y descarado de Cristo, no. Es algo mucho más engañoso. Una distorsión lenta y persistente de la verdad. Un susurro que dice: la fe por sí sola no basta. Debes hacer más. Debes probar tu valía. Debes ganarte tu lugar en la familia de Dios. Esta era la crisis en Galacia. No una rebelión abierta contra Jesús, sino una infiltración, un lento regreso a la esclavitud desde la libertad. Y Pablo sabe lo que está en juego, lo ha visto antes. Él mismo fue, en otro tiempo, la encarnación del celo religioso, un hombre que consagró su vida al cumplimiento estricto de la ley. Y ahora, parado al otro lado de la gracia, contempla con horror cómo los Gálatas, que un día abrazaron la libertad, están caminando voluntariamente de regreso a las cadenas. Los judaizantes eran astutos. No llegaban proclamando a gritos que Jesús era falso. No, venían vestidos con el ropaje de la religión, cargando el peso de la tradición, hablando con el lenguaje de la autoridad espiritual. Citaban a Moisés, señalaban a Abraham, pintaban una imagen que parecía razonable, incluso piadosa. Claro que necesitas a Cristo, decían, pero si de verdad quieres ser salvo, también debes circuncidarte, debes cumplir la ley de Moisés, debes observar las fiestas y las restricciones alimentarias. La fe es importante, sí, pero la fe sola es demasiado simple, demasiado irresponsable. Seguramente Dios exige algo más. Y los Gálatas, jóvenes en la fe, deseosos de agradar a Dios, comenzaron a escuchar. La duda se deslizó. ¿Ves la cruz? No era suficiente. Tal vez la gracia era demasiado fácil. Tal vez debían añadir sus propios méritos para asegurar su lugar en el reino de Dios. El corazón de Pablo se rompe. Esto no es simplemente un error doctrinal. No es un malentendido pasajero. Es una traición al mismo Evangelio. Y por eso, con furia justa, escribe: me asombra que tan pronto estén dejando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es ningún evangelio. Gálatas
1, 6, 7. Las palabras de Pablo cortan como una espada. Un evangelio diferente, pero en realidad no es evangelio en absoluto. ¿Por qué? Porque añadir cualquier cosa a la gracia es destruirla. Decir que la obra de Cristo es incompleta, que su sacrificio necesita ayuda humana para ser eficaz, es hacer que la cruz no signifique nada. Si la justicia se pudiera obtener mediante la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Pablo no se limita a corregirlos, les advierte con una seriedad estremecedora, pero si alguno, ya sea uno de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:8. Un ángel, un ser celestial, incluso si uno de los mensajeros más altos de Dios descendiera y declarara una nueva condición para la salvación, que sea maldito, que sea condenado, que sea separado de la presencia de Dios para siempre. Así de alto es el precio, así de grave es esta mentira. Pero ¿por qué? ¿Por qué el legalismo es tan seductor? ¿Por qué alguien cambiaría la libertad de la gracia por el yugo pesado de la ley? La respuesta es sencilla: control. El legalismo ofrece una lista. Da una sensación de seguridad. Cumple estas reglas, realiza estos rituales, obedece estos mandamientos, y serás justo. Permite medir el progreso, compararse con otros, sentir que uno contribuye a su propia salvación. Alimenta el orgullo. Susurra: mira lo disciplinado que eres, mira qué bien obedeces, seguro que Dios está complacido contigo. Pero la gracia es peligrosa, porque saca la salvación completamente de nuestras manos, elimina nuestra capacidad de ganarnos el favor de Dios, silencia nuestro orgullo y declara: no aportas nada. Eres salvo, no por lo que haces, sino por lo que Cristo ha hecho. Y para muchos, eso es aterrador. El corazón humano resiste la gracia porque exige humildad, exige rendición. Y así, en vez de descansar en la obra terminada de Cristo, muchos eligen llevar un peso que Él ya cargó. Por eso Pablo lucha, porque esto no se trata solo de doctrina. Se trata de vida o muerte, se trata de mantenerse firmes en la victoria de Cristo o caer de nuevo en la esclavitud de la cual Él ya nos liberó con sangre. Esta no es solo una batalla antigua, está sucediendo ahora, hoy, en iglesias, en comunidades cristianas, en lo más profundo de nuestros corazones. El espíritu del legalismo sigue obrando, disfrazado de formas modernas, susurrando las mismas mentiras de siempre. El evangelio de la prosperidad. Si tienes suficiente fe, si das suficiente dinero, si haces suficientes cosas buenas, entonces Dios te bendecirá. El rendimiento religioso. Lee más la Biblia, ora con más fuerza, sirve más. Entonces, y solo entonces, Dios te aceptará. El miedo a no ser suficiente. No eres lo bastante bueno. No oras lo suficiente. Aún luchas con el pecado. Dios debe estar decepcionado contigo. ¿Lo ves? El mismo engaño. La misma mentira envuelta en diferentes envoltorios. Todo se reduce a esto, la creencia de que la gracia no es suficiente, que debemos añadirle algo, que la obra de Cristo necesita nuestra ayuda. Pero Pablo ruge a través de los siglos. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Pablo sabía que la batalla no sería fácil. El tirón del legalismo es fuerte. El peso de la tradición, la presión de la cultura religiosa, el deseo humano de probar nuestro valor, todo se opone al evangelio de la gracia. Y por eso nos exhorta: mantente firme, no cedas, no retrocedas, porque en el momento en que comenzamos,
añadir condiciones a la gracia, la perdemos por completo. Escúchenme bien, advierte Pablo. Si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Gálatas 5:2. Esto no es una pequeña concesión, no es un asunto menor, es una realidad de todo o nada. ¿Confiamos en Cristo solamente o confiamos en nosotros mismos? Y si elegimos lo segundo, abandonamos la gracia, renunciamos a la libertad misma que Cristo murió para darnos. Aquí es donde Gálatas se vuelve personal. Aquí es donde deja de ser una lección de historia y se convierte en un espejo, porque debemos preguntarnos, ¿también hemos caído en esta mentira? ¿Hemos abrazado la verdad de la gracia? ¿O seguimos viviendo como si el amor de Dios tuviera que ganarse? ¿Sientes que debes hacer más para que Dios realmente te acepte? ¿Cargas con culpa sintiendo que nunca haces lo suficiente? ¿Te comparas con otros, midiendo tu justicia por la de ellos? Si es así, entonces Pablo te está hablando a ti. Esta es tu llamada de atención. Este es tu momento para soltarlas en cadenas, para dejar de esforzarte, para dejar de intentar ganarte lo que ya ha sido dado gratuitamente, para entrar en la libertad que Cristo aseguró con su sangre. La batalla por la gracia no ha terminado, sigue librándose, y las palabras de Pablo son tan urgentes ahora como lo fueron entonces. No regreses a la esclavitud, no añadas nada al Evangelio, no sueltes la gracia, aférrate, permanece firme, porque la gracia, solo la gracia, es suficiente. Una figura solitaria se alza bajo un cielo inmenso, el viento frío del desierto azotando su manto. Las estrellas, incontables, se extienden más allá de lo que la vista puede alcanzar. Y entonces una voz clara, firme, eterna, resuena. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. Abraham no ve hijos, no ve evidencia de que esa promesa se cumplirá. Es un anciano. Su esposa, Sara, es estéril. Y sin embargo, en ese instante, contra toda lógica, él cree. Y por esa fe, Dios lo declara justo, no por sus obras, no por su obediencia, no porque haya hecho lo suficiente o demostrado su valor, sino porque confió en la palabra del Señor. Ese momento, ese antiguo intercambio entre Dios y un hombre, se convertiría en el fundamento mismo del Evangelio. Y siglos después, Pablo señalará esa noche como prueba irrefutable de que la salvación siempre ha sido por la fe, no por las obras. Los judaizantes intentaban encadenar a los gálatas a la ley de Moisés, pero Pablo los lleva aún más atrás, hasta Abraham, el padre de la fe, para desmantelar su engaño de raíz. Los judaizantes presentaban un argumento convincente. Miren nuestra historia, insistían. Dios le dio a Moisés la ley. La Torá es el fundamento de nuestro pacto con Dios. La circuncisión fue ordenada por Dios mismo. No puedes formar parte del pueblo de Dios si no obedeces estas leyes. Y para muchos esto tenía sentido. La ley había sido central en la identidad judía durante generaciones. Los definía, los diferenciaba de las demás naciones. ¿Cómo podría venir la salvación fuera de ella? Pero Pablo no retrocede, no apela a la tradición humana, no argumenta desde la emoción. Los lleva directamente a las Escrituras, al origen mismo de su fe, y les lanza una sola pregunta: ¿y qué de Abraham? Consideren a Abraham, escribe Pablo. Él creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Gálatas 3:6. Deténganse a pensar en esto. Abraham vivió siglos antes de Moisés, antes de los 10 mandamientos, antes de la Torá, antes incluso de que se instituyera la circuncisión como señal del pacto. Y aún así, Dios lo declaró justo. ¿Por qué? Por su fe.
Pablo continúa: por lo tanto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Este es el golpe mortal al argumento de los judaizantes. Si la justicia se obtuviera por medio de la ley, entonces Abraham, quien no tenía ninguna ley que obedecer, no podría haber sido contado como justo. Pero lo fue, lo cual significa que la salvación nunca se basó en la ley. Siempre se trató de la fe. Pero Pablo no se detiene allí. Expone la realidad aterradora de lo que los judaizantes realmente estaban pidiendo. Si quieren justificarse por la ley, entonces deben aceptar todo lo que viene con ella, incluyendo la maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Esto es devastador, porque aquí está la verdad. La ley no salva, condena, no otorga justicia, revela el pecado. Y el momento en que fallas en un solo punto, eres culpable de violar toda la ley. La ley no es una escalera al cielo, es una prisión de la que nadie puede escapar por sus propios esfuerzos. Y así, Pablo lanza una pregunta que debería perseguir a todo aquel que intenta justificarse por sus obras, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Pero, si la ley no puede salvar, si solo condena, entonces ¿cómo podemos ser rescatados? Pablo da la respuesta con una claridad asombrosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. La ley exigía perfección. Nosotros no pudimos cumplirla. La ley pronunciaba una maldición. Nosotros la merecíamos. Pero Cristo, perfecto, sin mancha, justo, tomó nuestro lugar. Soportó la maldición que iba dirigida a nosotros, cargó con la ira que nosotros debimos recibir, y al hacerlo rompió para siempre el poder condenatorio de la ley. Por eso Pablo lucha con tanta pasión, porque aceptar el argumento de los judaizantes es afirmar que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que su sufrimiento fue insuficiente, que la maldición aún permanece sobre nosotros a menos que añadamos nuestros esfuerzos a su obra. Pero Pablo no permite que esa mentira eche raíces. Les recuerda a los Gálatas y a nosotros que la cruz fue suficiente, que la gracia es absoluta, que es la fe y solo la fe lo que nos hace justos ante Dios. Pero aún hay una verdad más que Pablo quiere que los Gálatas comprendan, un argumento final que pulveriza por completo la enseñanza falsa de los judaizantes. La promesa hecha a Abraham nunca fue solo para Israel, fue para todo el mundo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. Desde el principio, el plan de Dios fue global. Su pacto con Abraham no era solo para formar una nación, era para redimir a todas las naciones. Y esta redención jamás fue pensada como fruto del cumplimiento legal. Siempre fue por la fe. A través de Cristo, todo creyente, judío o gentil, se convierte en heredero de esa promesa. Y así, Pablo llama a los Gálatas a tomar una decisión. Volver a la ley es abrazar la maldición. Intentar ganarse la salvación es rechazar la gracia. Pero creer, confiar únicamente en Cristo es pararse en la misma justicia que se le concedió a Abraham hace tantos siglos. Es ser verdaderamente libre. La pregunta es, ¿la aceptarán? ¿Se aferrarán a la fe? ¿O permitirán que el temor, la tradición y el esfuerzo humano los arrastren de nuevo a la esclavitud? Esto no es solo un debate antiguo, es una batalla que sigue viva hoy.
¿Cuántas veces caemos en la misma trampa? ¿Cuántas veces sentimos que debemos hacer más para ser aceptados por Dios? ¿Cuántas veces tratamos de probarnos a nosotros mismos en vez de descansar en lo que Cristo ya ha hecho? ¿Crees de verdad que la fe sola es suficiente? ¿O aún sientes que necesitas ganarte el amor de Dios? ¿Vives en la libertad de la gracia? ¿O sigues cargando con el peso de tu propia justicia? El mensaje de Pablo a los Gálatas es también su mensaje para nosotros. Eres salvo por la fe. Punto. El Evangelio no es Jesús más la ley. No es gracia más obras. No es la cruz más tu esfuerzo. Es fe sola en Cristo solo. Y eso, desde el principio, ha sido suficiente. La siguiente parte de la carta de Pablo llevará esta batalla aún más lejos. La ley tuvo un propósito, pero nunca fue el camino hacia la salvación. Entonces, ¿por qué fue dada? ¿Qué papel cumple? Pablo está por responder esas preguntas con la fuerza de una revelación divina. La lucha por la libertad continúa. ¿Te aferrarás a ella? Imagina a un niño perdido en el desierto, rodeado de peligros que no puede comprender. Las sombras se ciernen, la noche se vuelve más oscura y el miedo comienza a apoderarse de él. Pero entonces, desde la oscuridad, aparece un guardián. Una mano firme se posa sobre su hombro, guiándolo por un sendero angosto, alejándolo del peligro, conduciéndolo a casa. El guardián es estricto, inflexible, exige obediencia absoluta, pero no porque desee castigar, sino porque está allí para proteger, para señalar el camino, para evitar que el niño se desvíe hacia la destrucción. Argumenta Pablo, es el verdadero propósito de la ley. Nunca fue dada para salvar, nunca fue el destino final. Era un guía, un protector, un guardián temporal hasta que llegara el verdadero Salvador. Pero los Gálatas estaban siendo engañados. Les decían que debían regresar al guardián, volver a colocarse bajo su autoridad, someterse otra vez a reglas y rituales que solo tenían como fin prepararlos para Cristo. Y Pablo no lo permitirá. Él anticipa el argumento. Si la salvación viene solo por la fe, si la justicia es un regalo y no algo que se gana, entonces ¿por qué Dios dio la ley? ¿Por qué se le ordenó a Israel obedecerla? ¿Por qué había sacrificios, ceremonias, rituales y mandamientos si no llevaban a la salvación? Los judaizantes tenían una respuesta, porque la ley es el camino hacia Dios. Pero Pablo responde con algo radicalmente diferente, una verdad que lo cambia todo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Gálatas 3:19. La ley nunca fue el camino hacia la justicia. Fue dada a causa del pecado. Era como un espejo, reflejando la ruptura del ser humano, mostrando nuestra incapacidad para ser santos. Antes de la ley, las personas pecaban, pero no comprendían completamente el peso de su rebelión. La ley vino a hacerlo claro. Esto es el pecado. Esto es lo que te separa de Dios, y por esto necesitas un Salvador. Pablo lo reafirma más tarde. En Romanos, yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. La ley era como una luz en una habitación oscura, revelando la suciedad y la corrupción que siempre estuvieron allí, pero que antes eran invisibles. Hizo que el pecado fuera innegable. Pero aquí está el problema. Un espejo puede mostrarte la suciedad en el rostro, pero no puede limpiarte. Y ese es el límite de la ley. Revela el pecado, pero no tiene poder para quitarlo. Pero la ley no solo expuso el pecado, también encarceló a la humanidad bajo su dominio. Pablo lo describe con palabras impactantes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Gálatas 3:22. Encerrados, atrapados, atados en cadenas. La ley, que pretendía frenar el pecado, se convirtió en una prisión para todos los que intentaban vivir conforme a ella. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplirla perfectamente. Y el momento en que fallabas en un solo mandamiento, eras culpable de todos. Santiago 2:10. La ley era implacable. Exigía perfección, pero nadie estaba a la altura. Así que, en lugar de llevar a la justicia, revelaba nuestra impotencia. Nos mantenía retenidos como prisioneros esperando un perdón que aún no llegaba. La ley nunca fue la respuesta final. Fue una medida temporal, un guardián estricto que mantenía a la humanidad en su lugar hasta el día de la redención. Antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados hasta que la fe que había de ser revelada se manifestase. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:23-24. Aquí se revela la gran verdad de Pablo. La ley no era un fin en sí misma, era un ayo, un instructor temporal. La palabra griega que usa es paidagogos, refiriéndose a un siervo en los hogares antiguos cuyo deber era disciplinar y guiar a los niños hasta que fueran lo suficientemente maduros para asumir la responsabilidad por sí mismos. El paidagogos era estricto, a menudo severo, y su función era inculcar disciplina, obediencia y respeto. Pero nunca fue la autoridad final. Su papel era preparar al niño para la adultez. Y cuando ese día llegaba, su función concluía. Así describe Pablo la ley. Fue puesta para guiar, enseñar y refrenar el pecado, pero siempre fue temporal. Y ahora el tiempo ha llegado. Cristo ha venido. El trabajo del guardián ha terminado. Los hijos ahora son herederos, maduros en la fe. Permanecer bajo el guardián sería absurdo. Volver a la ley después de ser liberado por la gracia es como un hombre adulto que regresa a su tutor pidiendo ser tratado como un niño otra vez. Y sin embargo, eso es exactamente lo que los Gálatas estaban siendo tentados a hacer. Estaban cambiando su herencia por su antigua prisión. Y Pablo les suplica, pero venid a la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:25. La ley cumplió su propósito. Déjala ir. No regreses a las cadenas. Pablo lleva su argumento a su máxima expresión. La ley no solo encarceló al hombre bajo el pecado, también dividió a la humanidad, judío y gentil, hombre y mujer, esclavo y libre. La ley creó barreras, separando a las personas entre puras e impuras, incluidos y excluidos. Pero Cristo derribó esos muros. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:26-29. Esta es la declaración final y triunfante de Pablo. La ley dividía, pero Cristo une. La ley encerraba, pero Cristo libera. La ley definía a las personas por señales externas, circuncisión, linaje, estatus social, pero Cristo llama hijos suyos a todos los que creen. La promesa dada a Abraham se ha cumplido, y ahora se extiende al mundo entero, no por medio de la ley, sino por medio de la fe. El mensaje de Pablo es contundente. La ley fue buena, pero nunca fue el camino a la salvación. Fue un guardián, no un salvador. Señaló el pecado, pero no pudo quitarlo. Indicó la justicia, pero no pudo otorgarla. Y ahora que Cristo ha venido, hemos recibido algo infinitamente superior. El tiempo de la ley ha terminado. La era de la fe ha comenzado. Entonces la pregunta permanece,
¿Vivirás como prisionero o abrazarás tu herencia como hijo de Dios? Esta batalla no es solo teológica, es profundamente personal. Se trata de cómo te ves a ti mismo delante de Dios. ¿Sigues viviendo bajo una mentalidad de reglas y méritos, intentando ganar el favor divino? ¿Sigues actuando como si la ley fuese tu amo? ¿O ya has entrado en la libertad plena de Cristo, sabiendo que eres aceptado, amado y justo por la fe? ¿Ves a Dios como un juez listo para condenarte, o como un padre que ya te ha dado la bienvenida en casa? ¿Aún tratas de demostrar tu valor, o has aceptado que Jesús ya lo hizo todo por ti? ¿Estás viviendo bajo la ley o bajo la gracia? Las palabras de Pablo a los Gálatas son también la voz de Dios para nosotros hoy. No regreses a la esclavitud, no sueltes la gracia. La ley fue un guardián, pero ahora eres libre. Camina en esa libertad. Vive como un heredero. No eres esclavo, eres hijo del rey. Imagínalo, un prisionero encadenado durante años, apenas capaz de recordar lo que se siente ser libre. Ha aprendido a sobrevivir dentro de su encierro, obedeciendo las órdenes de su amo, siguiendo las reglas que lo mantienen controlado. Su identidad es la de un cautivo, su valor medido por su obediencia. Pero entonces algo impensable sucede. Las puertas de la prisión se abren de par en par. Entra un rey, no solo para liberarlo, sino para declarar: ya no eres un esclavo, eres mi hijo. Te he escogido, eres heredero de mi reino. Esta es la verdad radical que Pablo revela en Gálatas. No estábamos simplemente perdidos, no éramos solo pecadores necesitados de rescate. Éramos esclavos, encadenados bajo el peso de la ley y el poder del pecado. Pero en Cristo no somos simplemente criminales perdonados, no somos solo siervos absueltos. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo, herederos de su reino, adoptados en su familia para siempre. Y sin embargo, los Gálatas, como muchos de nosotros, luchaban por creerlo. Vivían como si aún llevaran cadenas, como si el amor del Padre tuviera que ganarse. Y Pablo, con urgencia y pasión, está a punto de despertarlos con un grito del alma. Pinta la realidad devastadora de la vida antes de Cristo. Antes, cuando no conocían a Dios, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Gálatas 4:8. Esclavos, no hombres libres, no hijos amados, cautivos del pecado, del legalismo, de falsos dioses y obras muertas. Esta era la condición humana, vivir bajo el peso de una ley que solo podía condenar, nunca redimir. Esforzarse por ser justos, pero siempre quedarse cortos. Anhelar la libertad sin poder alcanzarla. Y lo más trágico, muchos ni siquiera sabían que estaban esclavizados. Como prisioneros que han vivido tanto tiempo con sus cadenas que las confunden con seguridad, la humanidad vivía bajo la ilusión de que la justicia podía ganarse, que la salvación era un mérito y no un regalo. Por eso Pablo expone la tragedia de la situación de los Gálatas. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren volver a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos otra vez? Gálatas 4:9. Esto no es solo frustración teológica, es el lamento de un corazón quebrantado. Ellos han probado la gracia, han sido liberados, y sin embargo, están regresando a las cadenas. Están eligiendo la esclavitud en lugar de la filiación. Y Pablo no puede comprenderlo. La profundidad de su dolor se derrama en la página mientras les suplica: temo por ustedes, que tal vez me haya esforzado en vano. Gálatas 4:11. Pero Pablo no los deja en la desesperanza. Eleva sus ojos hacia la asombrosa verdad de lo que Cristo ha hecho.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Gálatas 4:4-5. Ese fue el momento en que todo cambió. La ley, que una vez actuó como un carcelero, había cumplido su propósito. El Salvador prometido había llegado, y su misión no era solo perdonar pecados, no solo liberar cautivos, sino traerlos al seno mismo de la familia de Dios. Hacerlos hijos, darles una herencia que jamás podrá ser arrebatada. En la cultura romana, la adopción no era simplemente un trámite legal, era una transformación completa de identidad. El hijo adoptado recibía todos los derechos, toda la herencia, y era considerado plenamente parte de la familia. Sus deudas pasadas eran borradas, su antiguo nombre olvidado. Era hijo en toda regla, como si hubiese nacido de sangre. Este es el lenguaje que Pablo usa para describir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y como si eso fuera poco, Pablo lo lleva aún más lejos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. No solo somos declarados legalmente hijos, sino que se nos da el mismísimo espíritu de Cristo, un espíritu que clama con una confianza íntima e inquebrantable. Abba, Padre. Esta no es la súplica temerosa de un siervo ante su amo, no es el ruego distante de un súbdito ante su rey. Es la voz de un hijo llamando a su amado padre, un padre que no solo lo tolera, no solo le permite acercarse, sino que lo recibe con los brazos abiertos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Gálatas 4:7. Este es el Evangelio en toda su gloria. No solo salvados del pecado, sino introducidos en la filiación. No solo liberados del yugo, sino revestidos de herencia real. No solo perdonados, sino amados con ternura y sin medida. ¿Puedes ver la magnitud de esto? Dios no simplemente nos soporta, nos atesora, no solo nos perdona, nos adopta. No solo nos llama siervos, nos llama hijos. Y porque somos sus hijos, somos herederos de todo lo que Él es y tiene. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos acceso completo al amor del Padre, que somos coherederos con Cristo, que no hay nada más que probar, nada más que ganar, nada más que temer. Y sin embargo, aquí está la tragedia. Muchos de nosotros aún vivimos como si fuéramos huérfanos. Como si tuviéramos que ganarnos un lugar en la familia de Dios, como si debiéramos demostrar nuestro valor para ser aceptados. Y el clamor de Pablo a los Gálatas es el mismo que Dios dirige hoy a nosotros. ¿Por qué regresarías a la esclavitud si ya has sido hecho hijo? ¿Sientes que debes ganarte la aprobación de Dios mediante tu desempeño? Te acercas a Él con miedo, como si siempre estuviera decepcionado de ti. Dudas de su amor, creyendo que te acepta, pero no se deleita en ti. Si es así, escucha bien, ya no eres esclavo, ya no eres extranjero, ya no eres huérfano. Has sido adoptado por el Rey de Reyes, eres suyo, y nada, ni el fracaso, ni la debilidad, ni tus faltas, puede cambiar eso. La carta de Pablo a los Gálatas no es solo una argumentación teológica, es un clamor desesperado, el grito de un padre a sus hijos, rogándoles que vean la verdad, que rechacen las cadenas de la religión, que abracen plenamente su identidad en Cristo, que dejen de vivir como esclavos cuando han sido hechos hijos. ¿Y tú? ¿Vivirás en el gozo pleno de la adopción o seguirás regresando a la prisión del rendimiento? ¿Clamarás con confianza, Abba, Padre, o retrocederás con temor? Los brazos del Padre están abiertos, la herencia es tuya, ya no necesitas esforzarte, ya no necesitas probar nada.
Tú ya eres suyo. Imagina esto. Un hombre se encuentra en una encrucijada, dos caminos se extienden ante él. Uno es ancho, muy transitado, tentador. Promete placer, autosatisfacción y la ilusión del control. Pero si miras más de cerca, verás que está bordeado de promesas rotas, sueños destrozados y cadenas disfrazadas de libertad. El otro camino es angosto, poco recorrido, exige rendición y fe. No promete comodidad, pero ofrece algo mucho más grande: vida, paz y libertad verdadera. Esta es la batalla que Pablo presenta ante los Gálatas, la lucha entre el espíritu y la carne. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Es hacer lo que queremos, cuando queremos? ¿O es algo más profundo, más glorioso? El mensaje de Pablo es claro. La verdadera libertad no se encuentra en los deseos de la carne, no está en el legalismo ni en la autoindulgencia. La verdadera libertad se encuentra en andar en el Espíritu, vivir en sintonía con Dios y abrazar la vida que Cristo compró para nosotros en la cruz. Pero los Gálatas están en peligro de perderlo. Están de pie en la encrucijada, vacilando entre dos señores, y Pablo está a punto de mostrarles cuál es el único camino que conduce a la vida. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Pablo no presenta esto como un tema menor, lo enmarca como una guerra total. El espíritu y la carne no son aliados, no conviven en paz, son fuerzas opuestas, en conflicto constante dentro de cada creyente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. ¿Y qué es la carne? Es mucho más que impulsos físicos. Es la naturaleza pecaminosa, esa parte de nosotros que se rebela contra Dios, que busca el yo en lugar de la entrega, el placer por encima de la santidad, la satisfacción momentánea en vez del gozo eterno. Es aquello que nos mantenía esclavizados antes de Cristo y que, aun como creyentes, sentimos tironeándonos. Sin embargo, Pablo no dice, lucha contra la carne con tu propia fuerza. No dice, esfuérzate más. En su lugar, da una orden sencilla: camina en el Espíritu. Vive por el Espíritu, déjate guiar por el Espíritu, porque solo en Él hallamos la fuerza para vencer los deseos de nuestra naturaleza caída. Pablo no deja esta lucha en términos vagos, la describe con claridad contundente. ¿Cómo luce una vida dominada por la carne? Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas. Gálatas 5:19-21. Esto es lo que produce la carne. Este es el fruto del dominio propio sin Dios. No lleva al gozo, sino a la adicción, no a la plenitud, sino a la destrucción. No son simples pecados aislados, son las consecuencias naturales de una vida separada de Dios. Prometen libertad, pero entregan cadenas. Y Pablo lanza una advertencia solemne. Como ya lo dije antes, les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. ¿Por qué? Porque no son solo errores, son la evidencia de una vida que ha rechazado a Dios, que ha elegido la carne en lugar del espíritu, una vida aún esclavizada. Pero entonces Pablo cambia el enfoque. Las obras de la carne conducen a la muerte. ¿Y qué produce el Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22-23.
Esta es la verdadera evidencia de libertad, no la autoindulgencia desenfrenada, no el legalismo religioso, sino una vida que refleja el carácter de Cristo. Observa que Pablo no dice los frutos del Espíritu, como si fueran cualidades separadas. Dice el fruto, en singular, un solo fruto con muchas manifestaciones. Una vida rendida al Espíritu produce todo esto, no por fuerza humana, sino como el resultado natural de permanecer en Él. Y Pablo declara algo más. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:23. ¿Por qué? Porque esta es la vida que Dios desea para su pueblo, una vida libre del dominio del pecado, una vida llena de su presencia, una vida que refleja su corazón al mundo. Pero Pablo no termina allí. Sabe que aunque los creyentes han sido liberados del poder del pecado, la carne aún seduce. Los viejos hábitos todavía llaman, por eso llama a los Gálatas y a nosotros a actuar. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Crucificar, no disciplinar ligeramente, no resistir ocasionalmente, crucificar. La carne debe morir, no puede controlarse, no puede negociarse, debe ser llevada a la cruz, como lo fue Cristo, porque si no matamos los deseos de la carne, ellos lentamente, sutilmente, implacablemente, buscarán esclavizarnos otra vez. ¿Y cómo lo hacemos? Pablo da la respuesta. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. No es mediante esfuerzo propio, es caminando cada día en dependencia del Espíritu, escuchando su voz, rindiendo nuestros caminos a su dirección. La libertad no se encuentra en la fuerza de voluntad, sino en la rendición. Pablo lo ha dejado todo claro. Dos caminos, dos señores, dos formas de vivir, uno lleva a la vida, el otro a la muerte, uno produce esclavitud, el otro libertad, uno da fruto de destrucción, el otro el fruto del Espíritu. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Qué camino estás recorriendo? ¿Estás viviendo en la libertad que Cristo compró o sigues aferrado a las antiguas obras de la carne? ¿Caminas en el Espíritu o intentas vencer la tentación con tus propias fuerzas? ¿Estás dando fruto de justicia o sigues atrapado en las obras del pecado? Esto no es solo una discusión teológica, es una invitación, un llamado a entrar por completo en la vida que Dios diseñó para ti. Una vida de paz, de gozo, de amor, no porque te hayas esforzado más, sino porque te has rendido al Espíritu. Esta es la verdadera libertad. No la capacidad de hacer lo que quieras, sino el poder de vivir como fuiste creado para vivir. Así que hoy detente un momento. Mira tu vida, mira tu corazón. ¿Qué Señor estás sirviendo? ¿Qué fruto está creciendo en ti? El Espíritu está llamando, el Padre te está esperando. Entra en la libertad, vive en el Espíritu y nunca más regreses a las cadenas. Imagina a un prisionero liberado tras años de cadenas. El peso de la esclavitud ha sido levantado. Las puertas de la prisión se abren de par en par y la luz del sol inunda su camino. Da un paso al frente, respira profundamente el aire de la libertad, siente el calor de la redención sobre su piel, pero entonces ocurre algo desconcertante. Vacila, vuelve la mirada hacia la celda que lo confinó, hacia la rutina que conocía, hacia la estructura que, aunque opresiva, le era familiar, y en un momento trágico de engaño, regresa a la prisión, cierra la puerta desde dentro y se coloca nuevamente las cadenas en sus muñecas. Este es el dolor que se esconde detrás del mensaje de Pablo a los Gálatas. Ellos habían sido liberados, habían recibido el Evangelio de la gracia, habían experimentado el gozo de la salvación por la fe y solo por la fe, y sin embargo, estaban dando marcha atrás.
no hacia un pecado evidente, sino hacia algo igual de peligroso: el legalismo, la autosuficiencia y el consuelo engañoso de una justicia fabricada por el hombre. Pablo no está simplemente preocupado, está alarmado. No es un pequeño error doctrinal, es una crisis espiritual. Y sus palabras en esta sección de Gálatas tienen el peso de un padre que observa a sus hijos correr hacia el desastre, suplicándoles que se detengan antes de que sea demasiado tarde. La urgencia de Pablo es inconfundible. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El lenguaje es potente. No habla de un enemigo externo imponiéndoles cadenas. Habla de los propios gálatas sometiéndose voluntariamente a la esclavitud. Están siendo engañados, manipulados para creer que la fe no es suficiente, que la salvación debe completarse con obras de la ley. Y Pablo no lo puede comprender. Les pregunta directamente: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:3. Este es el corazón de la crisis. Fueron salvados por gracia, pero ahora están siendo tentados a mantener esa salvación mediante sus propios méritos. Están abandonando su dependencia de Cristo para volver a la falsa seguridad del legalismo. Y Pablo sabe exactamente a dónde lleva ese camino, de regreso a las cadenas. El error de los Gálatas no es exclusivo de su tiempo, es una tentación presente en cada generación. El tirón del legalismo es fuerte y su engaño es sutil. ¿Por qué? Porque las reglas se sienten seguras. Una lista de deberes religiosos da una falsa sensación de control, pero el legalismo no trae vida, trae miedo. En lugar de descansar en la obra consumada de Cristo, el creyente atrapado en el legalismo vive preguntándose: ¿he hecho lo suficiente? ¿Soy lo bastante bueno? ¿Dios realmente me acepta? Pablo no permitirá que esta mentira eche raíces. Declara con firmeza: prestad atención, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. Gálatas 5:2. Y esto no trata solo de la circuncisión, trata de cualquier intento de ganar justicia fuera de la fe. En el momento en que añadimos el esfuerzo humano como requisito para la salvación, despojamos al Evangelio de su poder. Declaramos, en esencia, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que su sangre no bastó, que su gracia necesita nuestra ayuda. Pablo está horrorizado ante esta idea. No suaviza sus palabras. Ustedes que quieren ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Gálatas 5:4. Caer de la gracia. No por el pecado, sino por la autosuficiencia. No por abandonar la religión, sino por confiar en la religión, en lugar de confiar en Cristo. Esta es la gran trampa. Pensar que podemos agradar a Dios por nuestra propia fuerza, creer que podemos añadir algo a lo que Cristo ya logró. Pero aquí está la realidad más aterradora. Pocos se levantan un día y dicen: quiero abandonar el Evangelio. En cambio, ocurre gradualmente. Una pequeña concesión, un cambio sutil de enfoque, una creciente confianza en uno mismo en lugar de en la cruz. Comienza cuando medimos nuestra espiritualidad por rendimiento en vez de por gracia. Cuando nos comparamos con otros en vez de fijar la mirada en Cristo. Cuando olvidamos nuestra identidad como hijos de Dios y vivimos como si fuéramos empleados tratando de ganarse el favor de su jefe. Pablo ve cómo los gálatas comienzan a desviarse y lucha por despertarlos. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Gálatas 5:7. Esto no es solo un problema doctrinal, es un asunto de vida o muerte.
Pablo los ve disminuir la marcha, salirse del camino y tropezar bajo el peso de cargas religiosas. Y no guarda silencio. Les recuerda, un poco de levadura fermenta toda la masa. Gálatas 5:9. El legalismo, como la levadura, se esparce. Comienza pequeño, una exigencia adicional, una regla más, un cambio leve de enfoque, pero crece. Infecta todo el mensaje del Evangelio y pronto lo que antes era un mensaje de gracia se convierte en un sistema de control, miedo y agotamiento espiritual. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resistimos la tentación de volver a la esclavitud? Pablo nos da la respuesta con un mandamiento claro. Permaneced, pues, firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Permanece firme, defiende la verdad, rechaza retroceder. El Evangelio de la gracia merece ser defendido a toda costa. Pablo no llama a la pasividad, llama a la guerra. Los gálatas deben resistir la presión, rechazar a los falsos maestros y plantar sus pies firmemente en la verdad de que Cristo ya ha ganado su libertad. Y este llamado es tan urgente hoy como lo fue entonces, porque la batalla no ha cambiado. El legalismo sigue susurrando en los oídos de los creyentes, prometiendo seguridad, pero entregando temor. La tentación de medir nuestro valor por nuestras obras aún persiste. El falso evangelio de Jesús más algo todavía invade iglesias, oprime corazones y aleja a las personas del gozo de la salvación. Este es el momento de decisión, la encrucijada, el llamado a escoger. ¿Confiarás solo en Cristo o intentarás añadir algo a su obra consumada? ¿Te mantendrás firme en la libertad del Evangelio o permitirás que te impongan nuevamente un yugo de esclavitud? ¿Caminarás por el Espíritu o volverás al ciclo agotador del esfuerzo propio? Pablo ha trazado una línea en la arena. No hay terreno neutral. Es fe o es obras, es gracia o legalismo, es libertad o esclavitud, y la elección es tuya. La carta a los Gálatas no es solo un argumento teológico, es un clamor desesperado de un hombre que ama demasiado como para quedarse callado. Ve a sus hijos espirituales al borde del abismo, listos para saltar, y les grita que retrocedan. Sus palabras no son solo para ellos, son también para nosotros, para quienes nos sentimos tentados a confiar en nuestra propia justicia, para quienes hemos perdido de vista la gracia, para quienes sentimos el lazo del legalismo apretándose otra vez en el corazón. Ya has sido liberado. Cristo lo ha hecho todo. No vuelvas atrás. No recojas las cadenas. Camina en la libertad que Él compró para ti y nunca la sueltes. Imagina a un hombre luchando bajo un peso insoportable. Su espalda se encorva por la presión, sus rodillas tiemblan y cada paso parece imposible. Su carga es demasiado pesada, demasiado para que un solo ser humano la soporte solo. Tropieza, cae y clama por ayuda, pero en lugar de recibir auxilio, el mundo a su alrededor le susurra: tú te lo buscaste, deberías ser lo suficientemente fuerte, estás solo. ¿Te resulta familiar? Esta es la mentira de la autosuficiencia, la ilusión de que podemos cargar solos con los pesos de la vida. Pero Pablo, en su carta a los Gálatas, rompe esta ilusión con un mandato sencillo y profundo. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Esto no es una sugerencia, no es una parte opcional de la vida cristiana, es la esencia misma de lo que significa andar en el Espíritu, porque la verdadera libertad en Cristo no se trata de aislamiento, sino de comunidad. Se trata de entrar en las luchas del otro, de levantar al caído y de permitir que otros hagan lo mismo por nosotros.
Se trata de encarnar el amor de Cristo en un mundo que le dice a la gente que sufra en silencio. Llevad los unos las cargas de los otros. Ese es el corazón de la vida cristiana vivida en libertad. ¿Y qué significa llevar la carga del otro? Significa entrar en su dolor, compartir su lucha y rehusarse a dejarlo caminar solo. Significa elegir el amor por encima de la comodidad, la compasión por encima del juicio y el sacrificio por encima del egoísmo. Significa reconocer que en el cuerpo de Cristo nadie está llamado a sufrir en soledad. Piensa en Jesús. Él cargó con la carga definitiva, nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestro castigo. Él llevó lo que nosotros jamás podríamos cargar. Y ahora, como sus seguidores, somos llamados a hacer lo mismo los unos por los otros. No se trata de lástima, no se trata de superioridad, se trata de amor. Pero llevar las cargas de los demás cuesta, requiere tiempo, esfuerzo y compromiso emocional. Significa entrar en el desorden del otro, arriesgar el corazón y a veces cargar con su peso aun cuando nosotros mismos nos sentimos débiles. Pero este es el camino de Cristo. Así se ve el amor en acción. Y sin embargo, Pablo parece contradecirse al decir poco después, cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas? Si debemos llevar las cargas de los demás, ¿cómo se espera también que llevemos las nuestras? Pablo está haciendo una distinción importante. Una carga representa algo aplastante, dolor, prueba, tentación, sufrimiento, cosas que nadie debería llevar solo. Pero un fardo o carga personal representa responsabilidades diarias, la obediencia, el crecimiento espiritual, las decisiones que cada creyente debe asumir en su caminar con Cristo. En otras palabras, estamos llamados a ayudar, pero no a habilitar. Estamos llamados a soportar lo insoportable, no a vivir la vida del otro en su lugar. Esto significa que no ignoramos a quien está en crisis, pero tampoco les quitamos la responsabilidad que les corresponde. Amamos, apoyamos, alentamos, pero no sustituimos la obediencia que cada uno debe rendir a Cristo. El amor no significa crear dependencia, sino levantar al otro para que camine firme en el Señor. Pablo advierte también contra una actitud muy común. Si alguien cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Gálatas 6:3. Aquí desenmascara el peligro de la autosuficiencia. Algunos se niegan a cargar con las cargas ajenas porque están demasiado enfocados en sí mismos. Otros no permiten que nadie cargue con las suyas, porque creen que deberían ser lo suficientemente fuertes como para manejarlas solos. Ambas posturas son peligrosas. El orgullo nos convence de que somos demasiado importantes para ayudar a otros, o demasiado fuertes como para necesitar ayuda. Pero Pablo advierte, esto es autoengaño. No fuimos diseñados para caminar solos. La iglesia no es un grupo de individuos autosuficientes, sino una familia, un cuerpo, una comunidad donde el amor fluye libremente y nadie es dejado atrás. Si comprendemos verdaderamente la gracia, estaremos prontos para extenderla. Y si reconocemos nuestra necesidad de Cristo, también seremos humildes para recibir ayuda cuando la necesitemos. Luego Pablo introduce un principio vital. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Esta es una ley espiritual tan firme como las leyes de la naturaleza. Lo que plantamos, eso cosecharemos. Si vivimos egoístamente, invirtiendo solo en nosotros mismos, cosecharemos vacío. Si sembramos en la carne, cosecharemos corrupción. Pero si sembramos en el Espíritu, si vivimos en amor, servimos a los demás y llevamos sus cargas, cosecharemos vida eterna. Esto no trata de ganar la salvación.
Es el resultado natural de nuestras decisiones. Si sembramos ambición egoísta, crítica, codicia o apatía, veremos los efectos en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Pero si sembramos amor, bondad y entrega, la cosecha será justicia y gozo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque llevar cargas agota. Amar es complicado. Hacer el bien es difícil. Y a veces sentimos que queremos rendirnos. Pero Pablo nos recuerda, viene una cosecha. Las semillas de amor que hoy siembras darán fruto en la eternidad. Cada acto de bondad, cada sacrificio, cada carga que has llevado por amor a Cristo ha sido visto por Dios y no será en vano. Entonces, ahora la pregunta llega hasta nosotros. ¿Quién en tu vida está llevando una carga demasiado pesada para cargarla solo? ¿Quién necesita tu amor, tus oraciones, tu apoyo? Y tan importante como eso, ¿a quién has rehusado permitir que te ayude? ¿Te has convencido de que debes luchar solo cuando Dios ha puesto personas a tu alrededor para caminar contigo? ¿Estás llevando la carga de alguien más por amor? ¿O estás observando desde la distancia sin involucrarte? ¿Estás dejando que otros te ayuden cuando lo necesitas? ¿O estás atrapado en el orgullo, intentando ser fuerte por tu cuenta? El Evangelio no nos llama a una fe individualista, nos llama a una fe compartida. Nos invita a ser una comunidad de gracia, donde nadie sufre solo y nadie camina en aislamiento. Esto es lo que significa cumplir la ley de Cristo. Las palabras de Pablo en Gálatas no son solo teología, son vida. Se trata de cómo vivir en la libertad de Cristo, no solo para nosotros mismos, sino los unos por los otros. Y ahora, el desafío está ante nosotros. Viviremos como individuos aislados, centrados solo en nuestras propias necesidades. ¿O nos atreveremos a entrar en el dolor ajeno, a llevar cargas con compasión y a reflejar el amor de Cristo en acción? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Esta es la llamada, este es el mandato. Amor en acción, gracia en movimiento. Una comunidad donde nadie carga su peso en soledad. Esta es la ley de Cristo y ahora nos toca a nosotros vivirla. Imagina a un hombre de pie ante una gran asamblea, marcado por la batalla, lleno de cicatrices, pero inquebrantable. El mundo le ha arrojado todo: persecución, rechazo, sufrimiento, dolor, y aún así, su voz permanece firme. Levanta sus manos que llevan las señales de haber sufrido por el Evangelio, y pronuncia sus últimas palabras. No para hablar de su fuerza, ni de sus logros, ni de sus sacrificios, sino de una sola cosa, y solo una, la cruz de Jesucristo. Este es Pablo. Esta es su última súplica a los Gálatas, su última oportunidad para reforzar la verdad que importa más que cualquier otra cosa. Los falsos maestros, los judaizantes, se gloriaban en sus logros religiosos, en sus apariencias de piedad, en su capacidad para cumplir la ley. Pero la gloria de Pablo estaba en algo totalmente diferente, algo que el mundo consideraba vergonzoso, algo escandaloso, algo que lo cambió todo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. La cruz, un símbolo de derrota, de humillación, de muerte, y sin embargo para Pablo era el máximo triunfo. ¿Por qué? Porque en la cruz fueron derrotados el pecado y la muerte. En la cruz, los valores del mundo, estatus, poder, justicia propia, quedaron sin sentido. En la cruz, todo, por lo que Pablo había vivido antes, fue crucificado, y él fue hecho nuevo. Piénsalo.
Pablo, el fariseo ejemplar, se enorgullecía de su linaje judío, su conocimiento de la ley, su vida intachable ante los ojos de los hombres. Creía que su justicia se podía ganar, pero ahora ve todo eso como lo que realmente es, inútil a la luz de Cristo. Lo ha desechado, no porque no fuera impresionante a ojos humanos, sino porque era impotente para salvarlo. Y ese es su último desafío a los Gálatas. Dejen de gloriarse en ustedes mismos. Dejen de confiar en sus obras. Dejen de buscar aprobación en el desempeño religioso. Si se van a gloriar en algo, que sea solo en la cruz de Cristo. Pero las palabras de Pablo van aún más profundo. No solo dice que se gloría en la cruz. Declara que por medio de ella, el mundo ha sido crucificado para él, y él para el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede un hombre estar crucificado para el mundo? ¿Y por qué se alegraría de ello? Porque la cruz no solo cambió la teología de Pablo, cambió toda su existencia. El mundo, con sus tentaciones, sus valores, sus exigencias constantes de rendimiento y aprobación, ya no tenía poder sobre él. Estaba muerto para el mundo, y el mundo muerto para él. Esta es la transformación que todo creyente debe experimentar. En el momento en que nos rendimos a Cristo, nuestro viejo yo muere. La influencia del mundo ya no nos define. El afán por agradar, por ascender, por justificarnos con obras, todo eso muere con Cristo. Y en su lugar nace algo nuevo, algo eterno. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Aquí, Pablo destruye los cimientos del legalismo. Los Gálatas estaban atrapados en una batalla, circuncisión o incircuncisión, ley o gracia, tradición judía o fe cristiana. Pero Pablo lo desecha todo con una sola frase: nada de eso importa. Lo único que tiene valor en el reino de Dios es ser una nueva creación. Y aquí su argumento alcanza el clímax. El Evangelio no se trata de acciones externas, no se trata de guardar prácticas religiosas, no se trata de seguir tradiciones humanas, se trata de una sola cosa: ser hechos nuevos por el poder de Cristo. No reformados, no mejorados, no más correctos, sino nuevos. Esto es lo que hace la cruz. No reforma nuestro viejo yo, lo pone en muerte y da vida a una nueva criatura. Los legalistas querían transformar a las personas desde afuera, pero el plan de Dios siempre fue una transformación desde adentro. Por eso Pablo no se gloría en nada más, porque ninguna obra del hombre, ninguna ley, ninguna tradición, ningún acto de justicia puede lograr lo que la cruz ya ha hecho. Solo Cristo puede hacernos nuevos. Solo su sacrificio puede darnos vida. Solo su gracia puede hacernos libres. Pablo termina con una declaración profundamente personal. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. Esto no es una metáfora. Pablo literalmente llevaba cicatrices de las golpizas, azotes y apedreamientos sufridos por el Evangelio. Mientras los judaizantes se gloriaban en su circuncisión como marca externa de devoción legalista, Pablo mostraba las marcas de su cuerpo como prueba de su lealtad a Cristo. Piensa en ese contraste. Los judaizantes lucían su circuncisión como una insignia de justicia propia. Pablo mostraba sus cicatrices como testimonio de sufrimiento por Cristo. Unos buscaban gloria para sí mismos. Pablo había rendido toda gloria a Jesús. Unos buscaban aprobación humana. Pablo abrazaba el costo del discipulado, y así deja claro que su lealtad pertenece solo a Cristo. Ha terminado de debatir, ha terminado con las distracciones del legalismo. Él lleva en su cuerpo las marcas de Jesús, y eso basta como prueba de su fe.
La carta cargada de intensidad, de urgencia, de confrontación santa, ahora concluye con una oración. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Gálatas 6:18. Gracia. Con eso empieza Pablo, y con eso termina, porque al final todo se trata de gracia. Fue gracia lo que salvó a los Gálatas. Fue gracia lo que Pablo predicó. Fue gracia lo que los judaizantes trataron de distorsionar. Y es gracia lo que ahora Pablo declara sobre ellos. Este es el corazón del Evangelio. No ley, no obras, no méritos. Gracia, inmerecida, incomparable, irresistible, inagotable. Y ahora la pregunta llega a nosotros. ¿En qué nos gloriamos? ¿En qué basamos nuestra identidad? ¿En qué confiamos para nuestra salvación? Nos gloriamos en nuestros logros, en nuestra moral, en nuestra capacidad de ser buenos. Buscamos seguridad en rituales, obediencia externa o aprobación humana. O como Pablo, nos aferramos a la cruz como nuestra única esperanza, nuestro único orgullo, nuestra única identidad. Porque al final solo una cosa importa: el mundo pasará, nuestros logros se desvanecerán, nuestra reputación caerá, pero la cruz permanecerá firme para siempre. La última súplica de Pablo no es solo para los Gálatas, es también para nosotros. Nos está llamando a soltar todo lo demás y abrazar únicamente la cruz, a abandonar la justicia propia y abrazar la gracia, a dejar de esforzarnos por merecer y comenzar a descansar en la obra terminada de Jesús. Porque cuando todo haya pasado, cuando estemos ante Dios, solo una pregunta permanecerá: ¿eres una nueva creación en Cristo? Este es el Evangelio. Este es nuestro único motivo de gloria. Esta es nuestra única esperanza. Y esta es la verdad que verdaderamente nos hará libres. Imagina estar de pie al borde de un campo de batalla. La guerra ha sido ganada, el enemigo ha sido derrotado, las cadenas se han roto y las puertas de la prisión están abiertas de par en par. Y sin embargo, muchos dudan. Algunos incluso dan media vuelta y, en un acto trágico de engaño, se encadenan nuevamente a aquello de lo que ya fueron liberados. El peso de los viejos hábitos, la aparente seguridad de lo conocido, la comodidad engañosa del control, todo eso los atrae hacia atrás, y en medio del ruido se alza una voz, una última llamada que resuena con urgencia y poder. Permaneced firmes, no volváis atrás, no os dejéis esclavizar de nuevo. Este es el corazón de las palabras finales de Pablo a los Gálatas. Ha suplicado, ha argumentado, ha reprendido, y ahora al cerrar su carta lanza un último encargo. Uno que atraviesa los siglos y llega directo a nuestros corazones hoy. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced y firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Porque conoce el corazón humano. Sabe cuán fácil es regresar a viejas formas de pensar, a antiguos sistemas de control, a intentos de ganar lo que ya ha sido dado gratuitamente. Sabe que incluso quienes han probado la gracia pueden sentirse tentados a cambiarla por reglas y rituales, porque la religión basada en el desempeño es seductora, ofrece la ilusión de control, nos da algo que medir, algo que mostrar al decir: mira lo que he hecho, soy digno. Pero Pablo rompe esa ilusión. Recuerda a los Gálatas y a nosotros que en el momento en que intentamos añadir algo a la gracia, la perdemos. En el momento en que confiamos en nuestras obras, estamos declarando que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y eso, dice Pablo, es la mayor tragedia. Permaneced firmes. No es una actitud pasiva, no es debilidad. Es el lenguaje de un soldado, la postura de un guerrero que rehúsa retroceder.
Pablo llama a los Gálatas a plantar sus pies en la verdad del Evangelio y a no dejarse mover por presión, persuasión ni temor, porque la batalla no es solo externa, es interna. La lucha no es solo contra falsos maestros, sino contra los susurros de la duda, el peso de la culpa y la tentación constante de merecer en vez de recibir. Pero permanecer firmes no es fácil. Requiere claridad, saber en qué creemos y por qué. Requiere valentía, rechazar el temor al hombre y decidir confiar únicamente en Cristo. Requiere perseverancia, negarse a comprometer la verdad, incluso cuando el mundo o incluso otros creyentes nos empujan hacia otro camino. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Pablo no solo dice que permanezcamos firmes, nos dice cómo. La verdadera libertad no se encuentra en seguir reglas ni en complacer los deseos de la carne. Se encuentra en caminar en el Espíritu, en rendirse cada día, en ser guiado por Dios y no por nuestros propios deseos o las expectativas de otros. ¿Y cómo es esa vida? Es una vida marcada por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Este fruto no es producto del esfuerzo humano, es el resultado natural de una vida que camina en armonía con el Espíritu de Dios. Es la evidencia de la verdadera libertad, la clase de libertad que no se puede fingir, que transforma desde dentro. Pero Pablo también sabe que la libertad tiene un costo. Permanecer firmes en el Evangelio significa enfrentar oposición, significa resistir el tirón del legalismo, incluso cuando se presenta disfrazado de devoción. Significa renunciar a la aprobación de los hombres, aun si eso trae rechazo. Significa tomar nuestra cruz cada día, morir al yo y confiar en que el camino de Cristo es mejor que el nuestro. Esto no es fácil, nunca lo ha sido, pero vale la pena. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6:17. Pablo conocía el costo en carne propia. Llevaba en su cuerpo cicatrices de su fe, golpes, azotes, persecuciones, y no se avergonzaba de ellas. Las llevaba como testimonio de que su vida ya no le pertenecía. Había sido crucificado con Cristo. El mundo no tenía más dominio sobre él. Era verdaderamente libre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Gálatas 6:18. Y con estas palabras Pablo concluye su carta, no con una orden, sino con una bendición. Porque al final todo regresa a la gracia. Gracia que salva. Gracia que sostiene, gracia que nos capacita, gracia que nos mantiene firmes cuando el mundo nos dice que debemos ceder. Pablo no ora para que los Gálatas trabajen más o se esfuercen mejor. Él ora que la gracia esté con ellos, porque la gracia lo cambia todo. Y ahora la decisión nos pertenece. ¿Permaneceremos firmes en la libertad que Cristo ganó para nosotros? ¿O retrocederemos hacia la esclavitud de una religión basada en el rendimiento? ¿Confiaremos solo en la gracia? ¿O nos aferraremos a nuestros propios méritos, con temor de soltar el control? Andaremos en el Espíritu, dando fruto como evidencia de una vida transformada. ¿O viviremos en miedo, intentando ganar lo que ya se nos ha dado? El llamado ha sido hecho. La línea de batalla ha sido trazada. La voz de Pablo resuena a través del tiempo, tan urgente hoy como lo fue entonces. Permaneced firmes. No volváis atrás. Andad en el Espíritu. Vivid en la gracia. Esto no es solo una lección teológica, es tu vida, tu fe, tu eternidad. El Evangelio no se trata de lo que haces, se trata de lo que Cristo ya hizo.
La cruz es suficiente. La gracia es suficiente. Jesús es suficiente, así que planta tus pies, levanta tus ojos y permanece firme en la libertad que Él murió para darte. Gracias por ver nuestro video. Cada historia bíblica es un viaje de regreso a Dios, alimentando la fe que todos perseguimos. Si disfrutaste este viaje, por favor, dale me gusta para compartir el mensaje y suscríbete para acompañarnos en la exploración de más historias significativas. Nos vemos en el próximo video y que Dios bendiga a ti y a tu familia.